Bienvenidos entonces a nuestro encuentro sincrónico, el primer encuentro de este 2025. El propósito de hoy se divide en dos momentos fundamentales. Primer momento en el cual yo me voy a presentar y vamos a hablar un poco de la metodología, cómo nos vamos a comunicar. Y un segundo momento en el cual les voy a explicar la actividad que viene para la siguiente semana, ¿cierto? Bueno, entonces, como todos ya lo saben, hubo un cambio de instructor. El instructor Steven ya no va a estar acompañándolos en la parte de vocería o instructor líder, pero de pronto los va a acompañar en la parte de inglés como instructor transversal. Obviamente todo eso se hará previo y se les avisará por medio de correo electrónico para que ustedes estén muy atentos. Mi nombre es Juan David Ríos, soy comunicador en lenguajes audiovisuales, soy docente desde 2013, magíster en comunicación digital. He orientado diferentes clases o módulos relacionados con marketing digital, animación, desarrollo publicitario, producción de multimedia y diferentes elementos relacionados con el área de la comunicación y el diseño. Los voy a estar entonces acompañando como su instructor líder en este momento. Nuestro medio de comunicación es el correo institucional del SENA. En ese momento el correo todavía no lo han habilitado. Entonces, por esa razón, yo les voy a escribir en el chat un correo temporal, ¿cierto? Este correo temporal eh, va a ser para casos, digamos, muy puntuales, es decir, de pronto cosas que no se pueden resolver por un grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen un grupo de WhatsApp, pues también les voy a dar el número para que me agreguen ahí y si no quieren manifestarlo por el grupo de WhatsApp, lo pueden hacer por el correo electrónico. Cada vez que ustedes escriban un correo electrónico, por favor en el asunto, escriban su nombre completo, número de ficha y programa de formación. Esto debido a que tengo varios grupos de diferentes modalidades. Entonces, para no generar de pronto una traspapelamiento o que se puedan, digamos, confundir correos, entonces la mejor manera es hacerlo, como les menciono, con el asunto y ya de entrada sé quién me está escribiendo. Entonces voy a escribirlo en este momento en el chat. Igual, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues levanta la mano y podemos comenzar entonces también con la conversación. Entonces mi correo es jd71989 gmail.com. Ese es el que vamos a utilizar de manera temporal. Cuando tenga habilitado el institucional, pues entonces también se los haré saber y responderé solamente por ese medio. Un momento lo coloco por acá. Y el número de WhatsApp, 314-809-5743. Esto solamente es WhatsApp. Listo. Pues ahí no es llamada ni nada de eso. Porque no suelo contestar normalmente los números, entonces es mejor que me escriban ahí en el WhatsApp cualquier cosa, ojalá en el grupo si lo tienen, si no lo tienen, pues entonces ahí me escriben directamente y se identifican pues quién me está escribiendo. Listo. Bueno, lo otro es que los encuentros sincrónicos normalmente trataré en su mayoría de que sean en la noche, pero si de pronto no lo hacemos en la noche, obviamente les avisaré con tiempo. Recuerden que si usted no puede estar en un encuentro sincrónico, el único compromiso que usted tiene es ver la grabación. Las grabaciones normalmente se hacen o quedarían para ustedes a las 24 horas después de tener el encuentro, por tardar. Si es antes, pues se los pasaré normalmente los paso por el grupo de WhatsApp y se los monto en la plataforma, por el grupo de WhatsApp como documento y en la plataforma pues subiré el video correspondiente. Eh, la idea es que cumplamos con las fechas que están en el cronograma. El cronograma ya está actualizado, ya seguía, les comparto la pantalla y les muestro pues cuando hablemos de las actividades de esta semana. Pero ya está actualizado en el primer momento, en la fase uno, ¿cierto? Está actualizado en cuanto a fechas, pues para que lo tengan ahí claro. Las otras del cronograma, que ustedes saben que están disponibles desde el año pasado, esas todavía no están actualizadas, hay que moverlas, teniendo en cuenta que tuvimos un retraso en la formación de aproximadamente 15 días, ¿cierto? Con el inicio, porque estaba el tema de contratación de instructores,
y digamos que la parte logística y la parte, digamos, administrativa tuvo un pequeño inconveniente para arrancar, entonces por esa razón tenemos pues como ese pequeño déficit, pero lo vamos a tratar de ir coordinando y mejorando a lo largo de las jornadas. Bueno, igual la formación sigue igual, es decir, usted sigue aprobando con 75 o más, eh, cumpliendo con las actividades en las fechas pactadas. Yo soy el responsable de los componentes técnicos, pero si hay, digamos, alguna dificultad o alguna entrega que usted no tuvo con un profesor o instructor transversal, es decir, inglés, ciencias naturales, matemáticas, etcétera, pues esa se hace directamente con el instructor. Cuando usted tenga un caso puntual con un instructor, entonces usted le escribe un correo a él y me escribe con copia a mí para estar al tanto de ese proceso. ¿Listo? No sé, hasta ahí soy claro, ¿tienen alguna duda, tienen alguna inquietud? ¿O hasta ahí todo va bien? Todo bien. Todo bien, listo. Bueno, otra cosa también que quiero que tengan en claro es que, y estén muy pendientes de que cuando se acaben las guías de aprendizaje, ustedes saben que las guías de aprendizaje tienen unos resultados y al final de que cumplan esas actividades, pues se evalúan esos resultados. Entonces también estén muy pendientes de que en Sofía Plus se les aprueben los resultados y no solamente que tengan la nota en Sajuna, ¿cierto? En Sajuna usted puede sacar 80, puede sacar 90, pero eso no garantiza que tú tengas el resultado aprobado. El resultado es cuando se terminan todas las actividades de esa competencia. Es decir, acabaste todas las actividades de transversales, te las evaluaron, normalmente se demora una semana después de que ya hayan terminado todo para que queden aprobadas. Si en algún momento se demora, en algún momento no tienen eso aprobado en Sofía, pues me escriben un correo, puede ser un correo generalizado, para poder revisar el tema y ajustarlo. ¿Listo? Bueno, recuerden que ustedes, a pesar de que no tienen que estar conectados en la parte virtual, pues, es decir, en estas sesiones, sino que ustedes tienen que ver la grabación, sí tienen que ingresar a la plataforma todos los días, ¿cierto? Si ustedes dejan de ingresar a la plataforma por más de 5 días, entonces la plataforma arroja una alerta y eso es un indicador para generar un proceso de deserción. Entonces es importante que ustedes ingresen a la plataforma, lean el material, descarguen material y puedan entonces optimizar ese recurso que se tiene. ¿Listo? Entonces en esta instancia voy a compartir la pantalla para que hablemos inicialmente del cronograma. ¿Listo? Entonces como ustedes pueden observar, ahí todos están viendo en la pantalla compartida, ¿cierto? Sí se logra ver. Listo. Entonces, la actividad que tenemos para esta semana es una actividad que se denomina cuadro comparativo, libros y magazine, presentaciones de catálogo, ¿cierto? Miren que esta actividad estaba antes, desde creo que el 4 de febrero, pero yo ya la modifiqué al 28 de febrero, es decir, desde hoy. Tienen desde hoy, 28 de febrero, hasta el próximo viernes, 7 de marzo, perdón, sí, 7 de marzo, para que puedan cumplir con esta actividad hasta las 11:59 de la noche. Listo. Esta actividad corresponde a la guía número 2. La guía número 2 tiene en su mayoría componentes técnicos, ¿cierto? Pero si nosotros seguimos observando, por aquí ya vienen unas de matemáticas. Las de matemáticas empiezan el 28 de marzo, es decir, este primer mes pues estaremos con resultados técnicos cada semana, pero a partir del 28 de marzo, usted va a empezar con otro instructor, un instructor transversal, que obviamente días anteriores al inicio de esa actividad, pues él se va a estar contactando con ustedes por medio de la plataforma Sajuna, que está vinculada directamente a su correo. Listo. Entonces el día de hoy vamos a explicar esta actividad como tal, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago cuando vamos a explicar una actividad es abrir la guía de aprendizaje, que es lo que usted también debe de hacer. Muchas veces creemos o tenemos un panorama general de cómo se hace la actividad, pero después nos metemos a la guía y nos damos cuenta que nos estaban pidiendo otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? La actividad entonces, como les decía, cuadro comparativo, libros y magazines, ¿cierto? Básicamente nos están diciendo que tenemos que tener como apoyo un documento que se llama Conceptualización y Metodologías EPUB, ¿cierto? El EPUB, que ahorita lo vamos a mirar, son publicaciones electrónicas, ¿cierto? Entonces, básicamente,
Lo que nos están diciendo es, haga un cuadro comparativo entre la evolución del libro, es decir, cómo se escribía antiguamente, si hay algunos cambios, a cómo se redacta o cómo se escribe hoy en día. Entonces, un cuadro que me mencione la evolución del libro y otro cuadro que me hable sobre la diferencia entre publicaciones digitales y publicaciones físicas, ¿cierto? Entonces, miren que me están hablando de dos cuadros comparativos. Entonces, todo eso son principios fundamentales, entonces, para la diagramación, para la construcción eh, y bocetación de, por ejemplo, un sitio web, ¿cierto? Entonces, vamos a entender eso un poco. Voy a mostrarles el otro elemento que utilizamos como recurso, que es, entonces, eh, el instructivo, ¿cierto? Tenemos también por acá una rúbrica, esto es lo que vamos a evaluar en la rúbrica, ¿cierto? Si elaboró los dos cuadros comparativos, si el 30%, si los identificó los elementos y las etapas representativas de cada uno de los cuadros, 20%, si escribió fechas, exponentes, características, entonces también es importante que lean esto porque a veces hacen un cuadro muy interesante, pero no cumplen con estos puntos, entonces no quedaría bien la actividad. Supo diferenciar las publicaciones digitales y las físicas y sus propiedades atributos. Entregó el desarrollo de la evidencia en el tiempo, entonces miren que el factor tiempo también es importante. Sí, profe, yo la entregué en día posterior. Sí, se te puede evaluar, pero mira que ya tienes un 10% menos. ¿Listo? Entonces, para que también tengan esos elementos claros. Si de pronto usted sabe que en el lugar donde usted está, el internet es muy inestable, pues entonces trate de entregar las actividades unos días anteriores para que no tenga inconvenientes con las fechas de la carga como tal. Entonces, este es el material que nos están diciendo. El material que nos están diciendo se llama Conceptualización y Metodologías IPUB, ¿cierto? Ustedes saben que lo tienen por acá. Volvemos a la actividad para que lo veamos. Tenemos un material de apoyo. Este ya está habilitado. Miren que ya está habilitado el cuadro, ¿sí? Y el material de formación, miren que dice Conceptualización y Metodologías IPUB. Hay muchos elementos fundamentales, pero para esta primera actividad, pues nos vamos a enfocar en ese punto 1 y el punto 2. En el punto 1, miren que tenemos una especie de línea, ¿cierto? Una línea histórica donde vamos a mirar esa evolución, empezando con los sumerios y con unas fechas relevantes, terminando con el bambú. Entonces ahí van a ver la transición de cómo se escribía en esa época en el siglo VI antes de Cristo, cómo empezamos a evolucionar en la redacción con los textos de los asirios, ¿cierto? Por medio de gráficos y por medio de elementos alusivos a lo que ellos querían transmitir, pues daban una información, digamos, coherente, como la dinastía china también es donde lo empezó a evolucionar, temas de papiros. Realmente aquí ya tenemos un poquito más de conceptualización, más de información, las historias, bueno, el pergamino, como de alguna manera se empezó a escribir los textos sagrados, ¿cierto? Los griegos, toda la parte del Medio Oriente, ¿sí? De ahí pasaba entonces al bambú, entonces toda esa parte de la China antigua, ¿cierto? Diferentes códigos, entonces hacen un panorámetro, empiezan a leer y a sintetizar esa información, que son las que ustedes van a utilizar en ese cuadro comparativo, ¿cierto? La impresión, todos los grandes avances que se lograron gracias a la impresión, la imprenta, 1455, donde vemos que el libro más impreso en toda la historia es la Biblia, como tal, la Biblia de Gutenberg, bueno, etcétera, etcétera. Todos estos pasos y todas esas maquinarias y toda esa evolución dio un primer acercamiento a lo que es las tipografías, ¿cierto? Que es lo que hoy en día va a marcar la parada, ¿cierto? Se sabe quién es un diseñador, sabe quién es alguien que conoce el tema cuando escoge una tipografía adecuada para el cliente adecuado, en el momento adecuado y en el contexto adecuado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que usted va a hacer en el primer cuadro comparativo. El segundo, entonces, va a ser esa evolución de esa escritura anterior, ¿cierto?, a la nueva escritura. Entonces yo les decía que la tipología EPUB, es decir, es una manera de escribir en medios electrónicos. Entonces, cuando estamos hablando de medios electrónicos, tenemos que pensar en varios elementos. El elemento número uno es que es un contenido interactivo, entonces tenemos que pensar desde el usuario y para el usuario. Tenemos que pensar que el usuario de hoy no es un usuario que le gusta leer, más en lo digital, entonces
hay que utilizar un híbrido o una especie de conjunto perfecto entre lo gráfico, el texto, ¿cierto? Y quizás elementos multimedia, como es el video, como son el sonido. Entonces, de ahí viene lo que denomina por acá texto hipermedia, que es esa escritura periodística o escritura narrativa, donde empezamos a construir unas líneas, ¿cierto? Y a generar unos hipervínculos. Entonces, yo hablo de X o Y tema, genero un hipervínculo, ese hipervínculo me lleva a una fotografía, veo la fotografía, leo un pie de página y hay otro hipervínculo y me lleva a un video. Ese video me puede llevar a un podcast, ese podcast me puede llevar, no sé, a un videojuego para poder entender, digamos, el panorama o la complejidad, a unas redes sociales y demás. Entonces, eso es lo que nos está contando acá. Ahora, no solamente se basa en esa interactividad y en esa posibilidad que nos da el Internet, ¿cierto? Gracias al Internet podemos hablar de textos digitales y podemos hablar entonces de esa publicación electrónica, sino que también tenemos que entender que cuando estoy escribiendo para la web, tengo que pensar en algo que se llama responsive, ¿cierto? Entonces es un sistema responsive que cuando que sea más que todo adaptativo, que se adapte a los dispositivos móviles, que no haya ningún inconveniente entre entrar al sitio web y leer el blog en un celular, verlo en una pantalla grande, verlo en una tablet, que es lo que está de alguna manera eh, en tendencia, ¿cierto? El consumir este tipo de textos por medio de aparatos móviles que sean de fácil uso y son de movilidad. Entonces, está hablando de este diseño ajustable, ¿cierto? Eh, a veces, entonces, como os decía, no es solamente texto, hay que hacer una buena combinación de texto e imagen, sintetizar la información, no llenar de mucho texto, ¿cierto? Entonces aquí van a poder ver las ventajas y las desventajas, que esos son factores también que a ustedes les pueden servir para el tema de los cuadros, ¿cierto? Entonces, ventajas, el texto se puede editar en la pantalla a gusto del usuario sin pérdida de calidad. Eso tiene que ver con un elemento de la comunicación digital que se llama accesibilidad, ¿cierto? La accesibilidad tiene que ver con esa posibilidad que todos tenemos entonces de hacer modificaciones, tiene que ver con la experiencia de usuario, tiene que ver entonces con esos elementos que se vuelven cómodos para nosotros como usuarios y eso nos atrae, ¿cierto? La posibilidad de guardar información en la nube, de guardar también una base de datos. Desventajas, los autores tienen poco o ningún control sobre cómo se visualizan las obras, perdiendo la mística de los libros con ilustraciones e imágenes. Entonces la desventaja entonces de la tradicional frente a elementos digitales, ¿cierto? Diseño fijo, eso también tiene que ver un poco con el tipo de sitio web. Hay sitios web que son más interactivos y modificables, hay otros que solamente me muelen la información y yo empiezo a leer la información sin ningún tipo de interacción, ¿cierto? Entonces aquí también vemos este otro formato que nos da unas ventajas. Hay cierto control dentro de ese libro ebook o ese libro electrónico, imágenes, textos. Desventajas entonces, no le agregó la posibilidad de editar ningún elemento. Es cuando son tan rígidos que no podemos cambiar ni la tipografía, ni podemos cambiar el color. Eso se puede volver un problema en temas de accesibilidad y eso es un factor fundamental para, digamos, navegar y construir información en la nube, ¿cierto? Aquí hay otras características. Entonces, el formato de texto, el tamaño de letra, el tipo de letra, los colores que se utilizan. A veces los colores no son los más adecuados de acuerdo a los fondos que estamos utilizando. Por ejemplo, acá hay un naranja, ¿cierto? Y un texto blanco. Pero si este cuadro naranja no estuviera, pues se perdería en ese fondo blanco. Entonces hay que utilizar también unas paletas de colores interesantes. La fluidez de texto, qué tan coherentes somos a la hora de redactar, contenido que sea fijo y que genere una distribución en diferentes elementos. Este es el lenguaje de programación. Obviamente, si estamos hablando de la web, pues el lenguaje de programación es desde el básico HTML, HTML5, y con todo el estilo que nosotros manejamos dentro del sitio web, que son las hojas de estilo en cascada, las CS, ¿cierto? Entonces, todo esto trabaja de manera sinérgica dentro de la composición y dentro de la construcción de ese texto, ¿cierto? Aquí tenemos entonces también diferentes formatos y extensiones cuando estamos pensando en construir sitios.
contenidos digitales. Pues el más famoso es este PDF. ¿Por qué es famoso? Pues porque es ligero, porque maneja la calidad o guarda la calidad, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como el más famoso, pero hay otros que se pueden explorar. Si yo necesito hacer algo para la web, pues, obviamente lo guardan en una extensión HTML. El punto text también me sirve para hacer ciertos elementos claros o para juntar información de punto doc. Entonces, básicamente, ese es el formato de Word. Ese es el formato de blog de notas, el punto text, como también los más preferenciados. Entonces también es bueno que ustedes lo ojeen y bajo esta información entonces empiecen a construir ese cuadro comparativo. Por acá finalmente empezamos a mirar el tema de los tipos, los tipos que vamos a mirar ahorita. Aquí si quieren profundizar también en el punto 3 como para acercarse en algunos elementos. Miren, aquí está ebooks, magazine, presentaciones y catálogo. Diferentes formatos digitales, formatos de presentación de prensa digital o de construcciones digitales, ¿cierto? Esto es lo que les decía ahorita de los ebooks, los libros digitales, los impresos, las similitudes. Todos estos elementos entonces les pueden servir para hacer esa comparación, básicamente. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud de lo que deben de hacer? ¿O todo claro? Hablo por mí, pues a mí me quedó bien claro. Pero claro, Camilo, listo. ¿Los otros están bien? ¿Les queda claro? Sí, está claro, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces, como les decía, el propósito de estos encuentros es básicamente una explicación general, pero esa profundidad de la explicación, pues la van a tener ustedes en la lectura entonces del material. Entonces, revisen el material, revisen la plataforma, revisen siempre la guía y la rúbrica para que puedan cumplir con todos estos elementos. Listo. Cualquier duda adicional, entonces escriben por correo o el encargado entonces de, de la administración del grupo de WhatsApp, pues también me agrega y me escriben ahí por el WhatsApp. Quisiera saber si ustedes tienen ya tienen un representante, un vocero. ¿Sí? ¿Tienen un vocero o no tienen un vocero? No, No, todo este tiempo no tienen un vocero. pero ¿está hablando persona del SENA o está hablando acá de los estudiantes, los aprendices? No, de ustedes, o sea, un vocero. Yo voy a estar acompañándolos como líder de la ficha, ¿cierto? Pero ustedes también deben tener un vocero de estudiantes, Ah, no, vocero todavía no. y un suplente de vocero. Bueno, entonces esa es otra tarea adicional. La idea es que yo no lo puedo elegir, pues en primera instancia porque apenas los estoy conociendo y en segunda instancia porque no lo puedo hacer. Eso es una decisión de ustedes. Entonces la idea es que puedan elegir si quieren de aquí a la próximo encuentro, puede ser por una votación, una encuesta, quien lo desea hacer y demás. eh, para que me digan quién va a ser entonces el vocero y el suplente de vocero. Estos voceros, o el vocero y suplente, pues realmente lo que van a estar ahí pendientes es como información en beneficio de ustedes, ¿cierto? Si hay alguna convocatoria, si hay alguna, digamos, algún beneficio, alguna ayuda adicional, entonces los primeros que se van a dar cuenta son los voceros y ellos, digamos que el deber ser es compartir esa información con ustedes, ¿cierto? También puede ser un canal de comunicación directo, en el cual, por ejemplo, ustedes tengan un inconveniente con algún instructor o algo así, pues digamos que por medio del vocero se puede mediar también esa situación. En algún momento si hay digamos, algo que les llama un comité para mirar la continuidad de alguno, pues el vocero va a estar ahí mediando esa situación desde su punto de vista y de los derechos pues, que tienen como aprendices. Entonces piensen en eso y la próxima entonces me cuentan y cuando decidan, esa persona entonces me va a escribir los datos, o sea, el nombre completo, cédula y número de celular, me lo escriben al correo electrónico, quién es el vocero y quién es el suplente. Listo. ¿Algo más adicional que quieran preguntar? Términos generales, ¿todo claro?
Y todo claro. ¿Listo? Entonces quedo atento a cualquier inquietud. Que tengan una feliz noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.